El conde Struch, conocido como el vampiro catalán, es una figura legendaria que ha capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los años. Su historia está envuelta en mitos y leyendas, pero también hay algunos hechos históricos que se han entrelazado con su narrativa. A continuación, te presentaré un relato histórico sobre el conde Struch, combinando tanto los mitos como los hechos reales conocidos. La historia del conde Struch se remonta al siglo XVIII, en el corazón de Cataluña. Según las leyendas populares, el conde era un noble de gran belleza y carisma, pero también se decía que ocultaba un oscuro secreto: era un vampiro sediento de sangre humana. Se cuenta que el conde Struch vivía en un castillo aislado en las montañas de Montserrat. Allí, se dice que se alimentaba de los aldeanos locales, desapareciendo misteriosamente en la oscuridad de la noche para satisfacer su sed de sangre. Se creía que tenía poderes sobrenaturales y que podía controlar a los animales y ejercer influencia sobre las mentes de las personas. Los pobladores de la región vivían aterrorizados por la presencia del conde Struch y comenzaron a tomar medidas para protegerse. Se dice que colocaban cruces y ristras de ajos en las puertas y ventanas de sus hogares, en un intento desesperado por mantener alejado al vampiro. También se cuenta que algunos valientes intentaron cazar al conde, pero ninguno tuvo éxito. Sin embargo, a medida que la historia se ha transmitido de generación en generación, la línea entre mito y realidad se ha vuelto borrosa. Algunos investigadores han intentado desentrañar la verdad detrás de la leyenda del conde Struch, y han descubierto ciertos hechos históricos que podrían estar relacionados. Uno de los datos más interesantes es que existió un noble llamado conde Struch en Cataluña durante el siglo XVIII. Este noble, cuyo nombre real era Ramón Cabrera y Struch, era conocido por su estilo de vida extravagante y su comportamiento excéntrico. Se dice que era un hombre apuesto y carismático, pero también tenía una personalidad enigmática que alimentaba los rumores y las historias que circulaban sobre él. Además, se ha encontrado evidencia de que el conde Struch llevaba una vida nocturna muy activa. Aparentemente, disfrutaba de la compañía de mujeres jóvenes y solía asistir a fiestas y eventos en la ciudad de Barcelona. Esto podría haber contribuido a la creación de historias exageradas sobre sus actividades nocturnas. También se ha encontrado documentación que sugiere que el conde Struch tenía cierta influencia sobre los aldeanos locales. Como noble de la región, es posible que tuviera poder y autoridad sobre ellos, lo que podría haber llevado a la creencia de que tenía poderes sobrenaturales. Dicho esto, no existe evidencia concluyente de que el conde Struch fuera realmente un vampiro. Es más probable que las historias de vampirismo hayan surgido de la combinación de los hechos históricos conocidos y la imaginación popular. La figura del vampiro ha sido parte de la mitología y el folclore de muchas culturas, y es posible que los rumores sobre el conde Struch hayan sido influenciados por estas tradiciones. En resumen, la historia del conde Struch, el vampiro catalán, es una mezcla fascinante de mitos y hechos históricos. Aunque no hay evidencia sólida de su condición vampírica, las historias y leyendas que lo rodean han perdurado a lo largo del tiempo, alimentando la imaginación y el misterio. Ya sea un personaje inventado o basado en un noble excéntrico, el conde Struch sigue siendo una figura intrigante en la historia catalana.